Chapter 31, You Bastard. Liam miraba fijamente, sin entender qué demonios estaba pasando. El error más tonto que se podía cometer era provocar innecesariamente a un personaje amigable, sobre todo teniendo en cuenta que el cuervo de 3 cabezas era el jefe de este dominio de la mazmorra. Así que inmediatamente detuvo sus acciones y cambió de actitud. Siento haber tardado tanto. Se revolvió el pelo, mientras intentaba recordar si había oído algo similar en su vida anterior en relación con la mazmorra del principiante. El enorme cuervo parecía divertido ante su comportamiento y el ave aleteó mientras chillaba ruidosamente, bueno, desde una de sus 3 cabezas. Antes de que Liam pudiera comprender lo que sucedía, la otra cabeza del pájaro reaccionó y su pico correspondiente comenzó a moverse. Cállate, Runara. Estoy hablando, ¿no? La primera cabeza del pájaro, que chillaba ruidosamente, se calmó de inmediato como si fuera un niño obediente. La segunda cabeza se aclaró la garganta y continuó hablando. Humano, en las últimas 100 décadas, eres la primera persona en superar con éxito esta prueba. Es un gran honor conocerte, oh valiente guerrero. Liam asintió en silencio, permitiendo que el pájaro siguiera hablando. Al mismo tiempo, notó algo extraño en aquel cuervo. Su primera cabeza chillaba como un pájaro, pero la segunda, la del medio, le habló con una voz femenina seductora. Incluso los cantantes más famosos del mundo darían lo que fuera por tener una voz tan pura y a la vez tan cautivadora. Como si el pájaro sintiera la mirada invasiva de Liam sobre él, la segunda cabeza continuó apresuradamente. Aquí tienes tu recompensa, humano. Tómala y disfrútala bien. Un mapa apareció frente a Liam y desapareció en su inventario cuando lo agarró. Te esperan numerosas riquezas, gemas y tesoros. Buena suerte. Agradezco mucho la recompensa, dijo Liam asintiendo. Su rostro reflejaba una expresión seca y cortés, casi indiferente. Los varios pares de ojos carmesí del cuervo lo examinaron de arriba a abajo durante un rato y entonces el ave comenzó a batir sus alas, elevando su enorme cuerpo del montículo. Adiós, humano. Te deseo mucha suerte en tus proyectos. Ejem. Ya que pareces ser un joven muy capaz, permíteme darte otro consejo. Asegúrate de visitar el tesoro lo antes posible. De lo contrario, podría haber otros peligros ocultos. Tras dejar este críptico mensaje, el pájaro batió sus alas y voló hacia el vasto cielo azul hasta convertirse en un pequeño punto negro y, finalmente, desaparecer por completo. Liam miró fijamente a lo lejos, hacia donde el pájaro había desaparecido, con expresión pensativa. Luego, sus ojos volvieron al montículo y notó un objeto brillante que el cuervo había dejado atrás. Parecía un fragmento de gema similar al que había obtenido de la guarida del dragón cercana. Sacó también el otro fragmento y los examinó detenidamente cuando, inesperadamente, ambos fragmentos comenzaron a brillar. Las 2 piezas se le escaparon de las manos y se pegaron entre sí como 2 imanes poderosos. Liam intentó separarlas de nuevo, pero no lo consiguió. Estaban firmemente unidos, o mejor dicho, los 2 fragmentos se habían fusionado en uno solo, más grande. La gema aún parecía incompleta. Sin embargo, ahora tenía un brillo violeta más intenso. Así que, después de todo, sí había una pista en esta mazmorra. Liam guardó el fragmento de gema en su inventario y sacó el mapa para examinarlo con más detenimiento. ¿No es este simplemente el mapa general del mundo? Le dio la vuelta para ver todos los continentes y, en la esquina de un reino remoto llamado Buizar, había una pequeña cruz roja. Liam se quedó mirando la marca roja durante un par de segundos antes de guardar también el mapa en el inventario. Quizás debería estar más entusiasmado con este descubrimiento totalmente inesperado, pero tenía una sensación inquietante en el fondo de la mente. Principalmente porque no había oído ni una sola palabra sobre toda esta cadena de misiones, ni sobre los 3 objetos únicos que se obtienen en la guarida del dragón. Si no recuerdo mal, este reino de Buizar debería ser uno de los reinos élficos. Es una zona de alto nivel y no hay forma de que pueda llegar allí ahora. Así que me preocuparé por este mapa cuando alcance el nivel 50. Soltó un profundo suspiro y luego echó un último vistazo al bosque vacío antes de marcharse. Salió del portal y llegó directamente a la entrada de la mazmorra. ¿Ya mataron a Neria?, se preguntó Liam, ya que su nivel era suficiente para derrotar a ese jefe de campo. Antes de irse de allí, ¿por qué no acabar con todo lo demás en la zona? Sin embargo, antes de que pudiera terminar de pensarlo, un puño salió disparado hacia él en cuanto salió del portal. Maldito seas. Chapter 32, Such an is person.
Part 1. Liam era alguien que ya había afrontado años de combates terribles y agotadores en su vida. ¿Cómo no iba a reaccionar instantáneamente ante ese pequeño y suave puño? Apenas movió un centímetro a la derecha y esquivó el ataque como si nada, lo que provocó que el atacante tropezara y cayera hacia adelante. Liam suspiró y lo sujetó para evitar que la situación empeorara. Maldito cabrón. Sinvergüenza avaricioso. ¿En serio nos tomaste por tontos? Maldijo Alex en voz alta, mientras mechones de su larga melena rojas se soltaban. Rápidamente se recompuso y resopló con rabia, agitando el pecho. ¡Guau! Esta chica le dio un puñetazo potentísimo. Liam se rascó la cabeza. No le costó mucho adivinar lo que estaba pasando. Ver su tranquila sonrisa solo enfureció aún más a Alex. ¿Tú? ¿Cómo te atreves? Hermana, cálmate, por favor. Rey hizo todo lo posible por contener a Alex, pero como siempre, fracasó estrepitosamente. Te invitamos a una fiesta con nosotros, pero nos dejaste plantados en el último minuto y te lo quedaste todo para ti. ¿En serio? ¿Qué quieres decir? Respondió Liam con calma. No habrías muerto si te hubieras quedado. De todas formas, no habrías obtenido ninguna recompensa. Oh. ¿Así que ahora has vuelto a ser el sabelotodo? No me hagas reír. ¡Qué idiota! Podrías habernos avisado allí también y podríamos haber terminado la mazmorra juntos, pero en vez de eso, nos arrastraste contigo y luego nos dejaste plantados. En el peor de los casos habríamos muerto. ¿Y qué? No tenías por qué echarnos del calabozo. Liam vio que la mujer estaba dispuesta a asesinarlo. Quiso señalar que habían salido del calabozo por voluntad propia, pero decidió guardar silencio. Tenía muchas cosas que hacer y quedarse allí discutiendo con dos mujeres no estaba en su lista. Y la mujer que tenía delante no parecía tener intención de parar pronto. ¿Y nosotros? Liam la interrumpió y no la dejó terminar la frase. Yo os compensaré. Ajá. No tienes que hacerlo, señor. Rey soltó una risita nerviosa, pero era evidente que estaba muy emocionado. Cállate, idiota, le regañó Alex. ¿De qué compensación estamos hablando? ¿Qué tal si les cuento el secreto para adquirir más habilidades? Dijo Liam riendo entre dientes. Los tres que estaban frente a él, incluso la silenciosa Mia, se quedaron inmediatamente conmocionados. Entonces, señor, ¿de verdad no los compraba en alguna tienda? Ja ja ja. Rey fue el primero en murmurar algo, aunque solo estaba divagando. Liam negó con la cabeza con impotencia. No. No es tan fácil. Lo encontré por pura casualidad. Escúchame bien y lo mejor es que te lo guardes para ti. Si repites una acción suficientes veces, con un conocimiento profundo de lo que estás haciendo, puedes aprender esa habilidad automáticamente sin necesidad de libros específicos sobre el tema. Por ejemplo, señorita Tanque, ¿qué tal si usa su escudo y se estrella contra ese árbol de ahí? Alex entrecerró los ojos y miró con recelo al canalla codicioso, y luego fue a comprobar la teoría que él había mencionado. Si esto no es cierto, HMPH. Te juro que me encargaré de ti. Liam soltó una risita. Concéntrate en cómo golpeas el árbol. Piensa en sus puntos débiles y golpéalo con toda tu fuerza y potencia. Sabía que probablemente le llevaría tiempo, así que decidió darle algunos consejos a Rey. No se molestó en decirle nada a Mia, ya que no quería interrumpir su desarrollo natural. ¿Por qué interpretas a un personaje sin clase? Preguntó Liam, arrastrando a Rey a un lado. Ah. ¿No es ese el mejor? Rey parecía confundido porque Liam mismo estaba tocando con el mismo estilo. ¿Tienes alguna afinidad especial, como tu primo de allí? Rey negó con la cabeza. No. ¿Qué te recomendó el sistema? Ah, ese, cazador, ja ja ja. Liam suspiró al ver a aquel tipo tan despreocupado. Sin duda, era alguien que no se había esforzado ni un segundo en su vida. Entonces, en mi opinión, deberías optar por la clase de cazador. Déjame agregarte como amigo y luego los llevaré a otra mazmorra para compensar esta. Mientras estos dos conversaban, un fuerte estruendo resonó desde la dirección donde Alex estaba entrenando. Todos se giraron para mirarla y vieron que el árbol que tenía delante se había partido en dos. Alex, por otro lado, estaba absorta mirando la nueva notificación que había aparecido frente a ella. Ding. Has aprendido una nueva habilidad. Golpe de escudo. ¿Qué demonios? No estabas mintiendo. Liam sonrió. Así que con eso queda todo resuelto. Me marcho ahora. Gracias, murmuró Alex en voz baja, apartando la mirada. Sentía que se había precipitado al juzgar el carácter de esa persona.
El mecanismo que les había revelado probablemente no habría permanecido en secreto para siempre. Sin embargo, esto supuso una gran ventaja para ellos tan pronto en el juego. Así que dejó de ser tan difícil y se tragó su orgullo. Como había sido ella quien lo había acusado injustamente, decidió tenderle la mano. ¿Quieres que recorramos la mazmorra con nosotros unas cuantas veces más? Así podremos subir de nivel más rápido. No, no pasa nada. Liam estaba planeando mentalmente sus próximos pasos, pero claro, los tres que tenía delante malinterpretaron sus acciones como un intento de ser amable. Esto hizo que Alex se sintiera aún peor y trató de aligerar el ambiente. Vamos, experta. Danos algunos consejos más. Le dedicó una sonrisa extraña que, en realidad, pretendía ser coqueta, pero que de alguna manera resultó incómoda. Liam, sin embargo, no le prestó atención. ¿Más consejos? Asegúrate de no morir. La muerte tiene consecuencias muy graves. Respondió con indiferencia. Alex abrió mucho los ojos al darse cuenta de repente de que esa era la razón por la que les había pedido que salieran del calabozo. Ahora se sentía aún peor por haberlo juzgado tan mal. Por cierto, nos ayudaste tanto a Rey como a mí, pero te olvidaste de darle algunos consejos a Mia. Ja, ja, ja. Dijo otra frase a duras penas para seguir conversando. En realidad, ella no esperaba que el tipo tan rígido respondiera, pero para su sorpresa, Liam, que se disponía a marcharse, exclamó en voz alta. Oh, tienes razón. Casi lo olvido. Inesperadamente, se detuvo frente a Mia y le susurró algo al oído. ¿Eh? Los otros dos estaban confundidos y lo miraron, pero él no se molestó en explicarles nada. Saltó del acantilado y salió corriendo. Chapter 33, Suchanis Person. Part 2. Alex y Rey observaron cómo la silueta perfecta de la misteriosa persona desaparecía en el bosque. A su derecha, seguía habiendo un gran revuelo debido al jefe del campo, pero Liam lo había evitado todo y había huido en la otra dirección. Me equivoqué al juzgar a esa persona, murmuró Alex entre dientes. No es tan malo. Je. Deberías confiar más en la gente, hermana. Rey soltó una risita, pero se calló inmediatamente al sentir la mirada fulminante que le dirigían. Los dos discutieron un rato cuando finalmente se dieron la vuelta y vieron a Mia. Tenía una expresión extraña en el rostro, incluso para ella, y las mejillas muy rojas. De hecho, tenía toda la cara y el cuello completamente enrojecidos. ¿Eh? ¿Qué pasó? Alex estaba confundida. Entonces recordó que Liam le había susurrado algo al oído. Pero, ¿qué pudo haberle dicho para que Mia reaccionara así? ¿Qué dijo? Preguntó ella. Mia solía ser una chica muy tranquila y serena, y rara vez mostraba emociones, a diferencia de Alex, cuyas emociones siempre estaban a flor de piel. En su instituto, incluso era venerada como la diosa del hielo por todos, pero ahora mostraba una expresión como esta. Oye, ¿qué pasó? Preguntó Alex preocupado. Ese tipo acaba de decir algo raro, respondió Mia aturdida. Dijo que si nosotros y dentro del juego, y mientras tanto, Rey ya estaba intentando reunir a otros miembros del grupo para poder recorrer la mazmorra unas cuantas veces más. Era bastante torpe en estos asuntos. Así que ni siquiera se percató de que las dos mujeres hablaban en voz baja y con expresiones extrañas. Seleccionó al azar a un par de personajes que infligían buen daño y regresó, cuando los tres se detuvieron en seco. ¡Bam! 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 Fuertes ruidos explosivos resonaron en la entrada de la mazmorra. ¿Qué demonios? ¿Ha aparecido otro jefe del campo? Murmuró uno de los nuevos reclutas, confundido. Parece que sí. ¿Deberíamos traer a más gente? ¡Guau! El comienzo de este juego es increíble. Rey, por otro lado, tragó saliva. A diferencia de los dos nuevos reclutas, él estaba bastante familiarizado con la silueta de ese supuesto oso. SHHH. Chicos, es mi hermana. No la llamen osa si aprecian su vida. Murmuró nerviosamente entre dientes y se abalanzó hacia ella. Hermana, ¿qué pasó? Solo se había ausentado un par de minutos. ¿Qué pudo haber sucedido en tan poco tiempo para que su hermana, de carácter irascible, estallara como un volcán? Rey se acercó a la zona de peligro con mucha cautela, como si de verdad hubiera un oso cerca. ¿Qué pasó, hermana? ¿Puedes calmarte un poco? Está bien, Alex. Déjalo estar. Incluso Mia murmuró. Sin embargo, Alex claramente no estaba de humor para responderle ni a él ni a Mia. Simplemente seguía golpeando contra todos los árboles que encontraba a su paso. Voy a matarlo.
Voy a matarlo, maldito. ¿Eh? ¿A quién quiere matar? Rey miró a Mia, quien desvió la mirada y no le respondió. Al cabo de un rato, Alex finalmente se calmó y el grupo volvió a entrar en la mazmorra para jugar unas cuantas rondas más. Espera a que vuelva a ponerle las manos encima a ese pervertido. Maldito perdedor. HMPH. Varias palabrotas salieron de los labios de la ardiente mujer mientras seguía masacrando a los cuervos en la mazmorra. Estaba tan furiosa que su eficiencia era extraordinaria y los dos nuevos reclutas no pudieron evitar sentir que acababan de unirse a un equipo de primera categoría. Mientras tanto, la persona responsable de todo esto y Liam se desplazaba a toda velocidad por el bosque, pues conocía todo aquel territorio como la palma de su mano. Ahora que había terminado de negociar con Niria y había obtenido una buena cantidad de riquezas, armas, recetas y habilidades, quería consolidar todo y preparar los artículos necesarios antes de dirigirse al siguiente lugar. También necesitaba mejorar algunas de sus habilidades y asegurarse de que su configuración general estuviera equilibrada. Dado que jugaba sin clase definida, siempre corría el riesgo de romper ese delicado equilibrio. En cuanto a las cosas de las que había hablado con Mia, en realidad no les daba mucha importancia. Le había contado abiertamente cuál era la forma más rápida de volverse más fuerte. Y si ella aceptaba, sin duda las cosas serían mucho más fáciles, pero Liam conocía muchas otras alternativas. Le daba igual. Sin importar si elegía el camino fácil o el difícil, sabía que al final iba a tener éxito. Chapter 34, Crouching Tigers and Hidden Dragons Part 1. Tras cruzar el bosque, Liam regresó al pueblo de Basla, cerca de la aldea de los novicios. Entró tranquilamente y se dirigió directamente a la casa de subastas. Sin embargo, no entró todavía y se sentó en un banco vacío fuera de la casa de subastas, en un callejón relativamente tranquilo. Es hora de echar un vistazo a todas las habilidades. Tarareó y abrió su pantalla de estado. Lista de habilidades DIN. Golpe a la garganta. Cada golpe inflige un 120% de daño. Tiempo de recarga. Ninguno. Corte. Cada corte de la espada inflige un 120% de daño. Un golpe crítico inflige un 150% de daño. Tiempo de reutilización. Ninguno. Corte espiritual. Habilidad bloqueada. Cada corte de la espada inflige un 1000% de daño. Un golpe crítico inflige un 1500% de daño. Tiempo de reutilización. Ninguno. Danza de la espada. Cada tajo de la espada inflige un 200% de daño. Un golpe crítico inflige un 250% de daño. Tiempo de reutilización. 3 minutos. Invocación demoníaca. Consume 200 de maná e invoca a un demonio menor. Hechizo activo durante 20 segundos. Nivel 1. Despertar no muertos. Consume 300 de maná y despierta a los muertos durmientes, dando vida a una amalgama de carne y huesos. Hechizo activo hasta que el ser no muerto perezca. Nivel 1. Habilidades comerciales. Alquimia. Nivel principiante. Divisa. Oro, 5005. Plata, 5011. Cobre, 5034. No está mal. Liam soltó una risita y luego abrió su inventario para sacar el resto de sus libros de habilidades. Sanación sagrada, domesticar, fragmento de hielo, rayo, bola de fuego, robar, desbloquear, sigilo. Jeje. Liam sonrió. Esa Niria realmente me ahorró muchos problemas. El juego apenas había comenzado y él ya tenía en su poder una gran cantidad de libros de habilidades. Si cualquier otra persona supiera esto, probablemente se pondría a llorar desconsoladamente, pero para Liam, esto no era gran cosa. Puede que ahora mismo tenga una enorme colección de libros de habilidades, pero la mayoría de ellos solo tratan sobre habilidades básicas. Su verdadero poder y habilidades solo se revelarían tras un gran esfuerzo, y Liam estaba más concentrado en eso, ya que su vida dependía de ello. Eso lo llevaría al verdadero poder y fuerza. Respiró hondo y comenzó a aprender todas las habilidades una por una. Su cuerpo emitía destellos de luz brillante que se desvanecían alternativamente, repitiéndose este proceso varias veces hasta que terminó de aprender todas las habilidades. Bueno, todas menos una. Liam no era capaz de aprender sanación sagrada. Esta habilidad le resultaba completamente inútil, ya que tenía afinidad con la energía demoníaca y la de los no muertos y, por lo tanto, carecía de cualquier tipo de afinidad con la energía divina. Pero eso no significaba que Liam no pudiera aprender ningún hechizo curativo. Había algunos hechizos de curación natural que podía aprender, pero en ese momento no poseía esos libros de habilidades y, por lo tanto, no se detuvo demasiado en ello. Bien, es hora de volver al trabajo.
Lian se crujió el cuello de un lado a otro y luego entró tranquilamente en la casa de subastas. Por favor, coloque sus pertenencias aquí, señor. Una dulce voz resonó y una pantalla translúcida similar a la pantalla de estado apareció frente a él al entrar al edificio. Lian metió rápidamente el libro de habilidades y luego desplazó la pantalla hacia abajo para ver los objetos disponibles. Llevaba consigo mucho oro y plata, así que esta vez no pensaba vender nada, sino que planeaba hacer algunas compras al por mayor. Ding. Felicidades. Se han comprado 50 pieles de lobo gigante. Ding. Felicidades. Se han comprado 50 pieles de lobo del viento. Ding. Felicidades. Se han comprado 150 pieles de lobo gigante. Ding. Felicidades. Se han comprado 70 pieles de lobo del viento. Ding. Felicidades. Se han comprado 500 pieles de lobo gigante. Ding. Felicidades. Se han comprado 500 pieles de lobo del viento. Y. Ding. Felicidades. Se han comprado 20 tallos de flores de piedra. Ding. Enhorabuena. Se han comprado 65 tallos de mellora. Ding. Felicidades. Se han comprado 40 tallos de maleza para cultivo. Ding. Felicidades. Se han comprado 15 tallos florales puntiagudos de 9 flores. Y. Mientras Lian se apresuraba a comprar todas las hierbas que podía encontrar, así como todo tipo de pieles de lobo, se produjo un gran alboroto frente al edificio de la casa de subastas. Oye, alguien está comprando todo, incluso a precios ridículos. ¡Guau! Tienes razón. Puse las mías a plata cada una y aún así las vendieron. Santo cielo. Vendamos todo ya. Algún ricachón obviamente ha decidido vaciar la casa de subastas. Sí. Algunos jugadores comenzaron a poner rápidamente todo lo que tenían en sus inventarios a la venta en la casa de subastas. Sin embargo, un jugador veterano observó sus acciones y se burló. Sois unos idiotas, si alguien compra algo al por mayor, significa que planea revenderlo a un precio aún mayor y hacerse rico. Chapter 35, Crouching Tigers and Hidden Dragons Part 2. Sois unos idiotas. Si alguien compra algo al por mayor, significa que planea revenderlo a un precio aún mayor y hacerse de oro. El mercado fluctuará y el precio seguirá subiendo. No hay necesidad de vender ahora cuando puedes vender más tarde y ganar aún más oro. Tras escuchar los perspicaces comentarios del veterano, algunos jugadores dejaron de vender sus productos de inmediato, pero no todos confiaron en su criterio. Ese tipo solo está celoso y diciendo tonterías. Quizás consigamos más dinero después, pero tener mucho más cobre y plata ahora mismo es más valioso. Alguien más gritó, y siguieron descargando todo sin darle mucha importancia. Al fin y al cabo, seguían siendo artículos de la zona de principiantes y probablemente su valor nunca aumentaría mucho. El veterano solo pudo observar a esos novatos en silencio y seguir adelante. No pensaba perder el tiempo aconsejando a un grupo de borregos. Mientras pasaba junto al rebaño, vio a un joven que movía la mano más rápido que los demás y negó con la cabeza con impotencia. Hoy en día todo el mundo es un idiota, pensó. La velocidad con la que este tipo manejaba el panel del sistema era extremadamente impresionante y, sin embargo, también se comportaba de forma tonta, igual que el resto. Por no mencionar su atractivo físico, que parecía estar un escalón por encima del de todos los demás que se habían reunido. A esas alturas, todo el mundo sabía que la apariencia no se podía alterar en el juego, por lo que Verad no pudo evitar sentir un poco de celos y vergüenza. La persona que tenía delante era delgada y musculosa, con el físico de un entrenador personal. Además, era muy atractivo y bien podría ser uno de los mejores modelos de portada de revistas. Ah. Debe ser eso. Verad golpeó su puño contra la palma de su mano. Debe ser un actor rico o alguien que se desahoga a escondidas jugando videojuegos. ¿Lo he visto en alguna película o algo así? Bueno, da igual. No me incumbe. Verad negó con la cabeza y se acercó a los vendedores del pueblo que repartían diversas misiones. Acababa de terminar varias de ellas y se dirigía a recibir las siguientes misiones de la cadena. Herrero, comerciante, cocinero del pueblo y y veamos. La siguiente debería ser la vieja bruja de la sastrería. Verad frunció el ceño, pues no le caía nada bien la anciana. Siempre encontraba fallos en todo y regañaba sin cesar a todos los jugadores. Por eso, casi nadie aceptaba misiones suyas. Simplemente no valía la pena aguantar sus constantes quejas. Sin embargo, Verad era un completista.
así que aceptó todas las misiones que pudo. Murmuró algo entre dientes y se dirigió a regañadientes a la tienda de la anciana. Abuela Berta, he traído tus pieles. Llamó a la puerta de la tienda e inmediatamente apareció una anciana con el rostro surcado de arrugas. Ah. Gracias, joven. Me has ayudado mucho. Ella le quitó todas las pieles y, como la misión no terminaba ahí, se sentó pacientemente y examinó todas las pieles de los animales una por una, comprobando y quejándose incluso del más mínimo agujero. Uf. Mientras tanto, Berat empezó a trastear con su panel de estado. Ya se imaginaba que esto iba a durar al menos una hora y estaba preparado para esperar. Mientras se apoyaba distraídamente en la puerta de la pequeña tienda, de repente entró otra persona y Berat levantó la vista para ver qué otro jugador había decidido soportar las quejas del anciano. Y en cuanto lo hizo, una figura familiar apareció ante sus ojos, y se sorprendió de inmediato. Ah. Esta persona. Sin embargo, esa expresión cambió rápidamente y una mueca de desprecio apareció en su rostro. Estoy impresionado. Este tipo de verdad salvó algunas pieles de lobo y vino aquí a entregarlas. Asintió levemente y volvió a mirar su panel de estado. Pero al segundo siguiente sucedió algo completamente inesperado. La anciana que lo había estado molestando todo este tiempo dejó todo de repente y atendió a la persona que acababa de entrar. Su propia misión aún no había concluido. Además, el trato que recibió la otra parte también fue muy diferente. Joven héroe. ¿Qué te trae por mi humilde tienda? ¿Qué demonios? Berat se quedó boquiabierto, preguntándose por qué lo trataban como a un rey, mientras que a él lo trataban como a un ladrón sin escrúpulos, y la cosa no terminó ahí. Te he traído algunas pieles, abuela Berta murmuró con calma. Oh. Muchísimas gracias, joven héroe. Esta anciana está muy agradecida. Incluso hizo una reverencia cortés. Le entregó un fajo de pieles de lobo y, como en otras ocasiones, ella no se molestó en contarlas ni en mirarlas, simplemente aceptó el paquete y lo arrojó a la trastienda de la tienda. ¿Tendrás acaso más pieles para mí, joven héroe? Él le entregó una vez más un enorme fardo de pieles y ella, por supuesto, lo aceptó de nuevo sin siquiera mirar el contenido. Para sorpresa de Berat, esto continuó durante un tiempo y pudo ver el cuerpo del hombre brillando con una luz blanca pálida, lo que solo podía significar que había subido de nivel simplemente entregando un montón de pieles. ¿Qué demonios está pasando? Pasaron unos segundos más y entonces finalmente se dio cuenta de algo que había pasado completamente por alto. Esta persona probablemente compró todo lo que se vendía y no al revés. Chapter 36, Crouching Tigers and Hidden Dragons Part 3. Berat abrió los ojos con dificultad y observó la turbia interacción que se desarrollaba ante él desde hacía varios minutos. Sabía que se había equivocado gravemente. Esta persona no era tonta en absoluto. Al contrario, parecía conocer una laguna legal específica, y Berat quería saber cómo podía aprovecharla él también. Esperó y observó y esperó y observó y finalmente la persona se detuvo. Berat estaba a punto de dar un paso al frente e iniciar una conversación cuando, inesperadamente, oyó a la anciana decir algo extraño. Muchísimas gracias, joven héroe. Gracias a ti, no necesitaré pieles de lobo durante otra década. ¿Qué demonios? Exclamó Berat en voz alta. No estaba seguro, pero parecía que esta misión para principiantes ya no estaría disponible. Sin embargo, nadie prestó atención a su estado de pánico. Liam ya había comenzado a alejarse y la anciana tarareó satisfecha antes de arrojar las pieles que tenía delante, la que él había traído. Ding. Misión fallida. Esta misión ya no está disponible. Tu reputación en la ciudad bajará 10 puntos. ¿Qué demonios? ¿En serio? Berat estaba furioso. Miró a la anciana que tarareaba alegremente y se sintió muy frustrado. Abuela, ¿usted no quiere más pieles de lobo? No, no lo necesito. ¿Vienes a comprar algo? Si no, no te amontones alrededor de la tienda. Fuera. Mierda. Berat sabía que estaba recibiendo ese trato por los efectos en su reputación, pero no pudo evitarlo y le preguntó de nuevo a la anciana. Abuela, ¿cómo es que no revisaste la mercancía de ese joven? He oído que últimamente mucha gente vende pieles de mala calidad. Tragó saliva, escupiendo las palabras y señalando la figura de Liam que se alejaba. Tienes razón. Los jóvenes de hoy en día son unos sinvergüenzas y siempre intentan aprovecharse de una anciana como yo, pero no hay por qué dudar de ese joven héroe. Tenía un fuerte hedor a lobos por todas partes. Supe enseguida que tenía muchas pieles para darme. Que el cielo bendiga a ese buen héroe.
Los labios de Berat se crisparon al oír a la abuela elogiar a Liam, y luego se alejó en silencio. No le hizo más preguntas, pues podía intuir cómo había sucedido todo. El truco para activar esta misión consistía probablemente en llegar a la tienda de la anciana con varias pilas de pieles de lobo. Incluso se podían comprar, no necesariamente saquear, ya que él había visto personalmente a la otra parte comprar pieles al por mayor. Probablemente por eso la anciana percibió el hedor a lobo en él y lo trató de manera diferente. En cualquier caso, ya no le servía de nada, pues la misión ya no estaba disponible, al menos por ese día. Sin embargo, Berat no sabía si se trataba de una simple casualidad o si había sido algo planeado y meditado con antelación. Quería creer que se trataba de lo primero, pero tales coincidencias eran demasiado escasas y estaría loco si lo creyera. Probablemente, esta persona era lo suficientemente brillante como para descubrir esta laguna, o era un probador beta o alguien con más información sobre el juego. Teniendo en cuenta el trato que reciben hoy en día las personalidades importantes, los actores y las figuras de la alta sociedad, no le sorprendería del todo que la otra parte tuviera información privilegiada que no afectara al resultado final del partido. Definitivamente debería hablar con esta persona, al menos. Berat sintió curiosidad y salió apresuradamente de la tienda de la abuela para buscar a Liam y seguirlo un rato. No pudo aprovechar ese resquicio legal en particular, pero se preguntó si habría otros secretos para subir de nivel rápidamente escondidos en el pueblo. Esto podría haber sido una completa pérdida de tiempo, pero la curiosidad pudo más que él y decidió hacerlo de todos modos. Joder, ¿en qué nivel está ese tío ahora? Al menos subió 4 niveles con esa misión repetible de la abuela, e incluso si antes era de nivel 3 o 4, ahora debería estar alrededor del nivel 10. Maldita sea, si hay alguna tabla de clasificación para este juego, apuesto a que su nombre estará en ella. Liam iba a una velocidad considerable, por lo que a Berat le costaba seguirle el ritmo. Pero, por suerte para él, Liam no caminó mucho y pronto se detuvo de nuevo frente al edificio de comercio del pueblo. ¿Qué estará tramando este tipo ahora? Berat aún no había explorado ese lugar en particular, así que rápidamente siguió a Liam y lo oyó hablar con la mujer del mostrador. Me gustaría reservar una sala de manualidades durante 4 horas. Varias monedas de plata aparecieron sobre el mostrador y entonces la mujer se levantó para acompañar personalmente a Liam a una de las habitaciones del interior. ¿Dafuk? ¿Salas de fabricación? No me digas. Si ya tiene recetas. Berat miró fijamente al tipo, pero ya no pudo seguirle la corriente. ¿Necesitas algo, aventurero? Le preguntó otra mujer en el mostrador, y Berat negó con la cabeza con ironía. Salió del edificio comercial con las manos vacías, pero de repente se le ocurrió una idea. Debería ir al alquimista del pueblo, hablar con él y ver si hay alguna otra misión oculta. Si nada funciona, siempre puedo volver aquí dentro de 4 horas. Chapter 37, Noghed. Liam se acomodó cómodamente en el pequeño pero adecuado espacio y sacó todas las hierbas de su inventario. Ahora tenía suficiente oro y también había superado el nivel 10, así que mientras se ocupaba de los asuntos varios, también mejoró su inventario para que pudiera contener 5000 artículos, que era el límite máximo del inventario del sistema. Para almacenar más objetos o artículos más raros y de mayor calidad, es necesario fabricar o saquear y vincular otros artefactos de almacenamiento. Así que pospuso esa tarea para otro momento. Veamos, poción básica de curación, poción básica de maná, poción básica de resistencia, poción básica de fuerza, poción básica de agilidad. Con estas 5 debería ser suficiente para empezar por ahora. Liam apiló todas las hierbas ordenadamente según la hierba que se necesitaba para cada receta de poción. Dado que se trataba de pociones básicas, lo suficientemente sencillas como para ser elaboradas por un alquimista principiante, las recetas solo contenían hierbas. A diferencia de su poción purificadora, no requerían sangre de bestia, huesos ni ningún otro ingrediente. Liam sacó entonces el caldero de su inventario y comenzó a calentarlo activando la runa que tenía en un lateral. Presionó con el pulgar y lo retiró, utilizando una vez más la regulación automática. Esto era más que suficiente para las pociones básicas y solo tenía el inconveniente de producir pociones con una eficacia del 60 al 70%. Obviamente, este número podría mejorarse si él mismo regulara todo el proceso de elaboración con total concentración y un control exhaustivo del maná. Sin embargo, por el momento no le faltaban hierbas ni oro, por lo que priorizaba la velocidad sobre la eficacia de la preparación de los brebajes.
Una vez que el caldero empezó a calentarse, Liam añadió un balde de agua limpia y, de un solo tirón, echó toda la primera pila de hierbas. Ya había colocado los tallos en la proporción adecuada, así que no tuvo que hacer mucho más. Simplemente se puso en cuclillas cerca del caldero y removió el líquido en su interior con un cucharón enorme a intervalos regulares. Al poco tiempo, una serie de notificaciones sonaron con fuerza. Ding. Se ha creado una poción de salud básica. Ding. Receta de poción de salud básica obtenida. Ding. Se ha creado una poción de salud básica. Ding. Se ha creado una poción de salud básica. Ding. Se ha creado una poción de salud básica. Ding. Tu dominio de la habilidad de alquimia ha aumentado al nivel de aprendiz. Muy bien. Es hora de pasar al siguiente. Liam se crujió el cuello y se puso de pie para vaciar rápidamente el caldero. Sacó la enorme cantidad de poción curativa básica que había en el caldero, la vertió en varias botellas de vidrio más pequeñas y las guardó en su inventario. Luego activó otra runa en el caldero que incineró todos los restos y dejó todo limpio para preparar una nueva tanda de brebaje. Liam volvió a calentar otro balde de agua limpia y, esta vez también, echó una enorme pila de hierbas previamente preparadas, sin molestarse en ajustar nada. Mientras observaba cómo las cosas hervían en silencio, no pudo evitar sonreír con pereza y apoyarse contra la pared. Aquello que ahora le parecía tan fácil y sin esfuerzo, antes había sido una pesadilla para él. Como esclavo y debilucho, a él mismo nunca se le permitió practicar la alquimia. Sin embargo, se veía obligado a permanecer de pie cerca del caldero y servir de saco de boxeo cada vez que su dueño no lograba preparar una poción con éxito. Lo habían azotado, lo habían dejado morir de hambre, incluso lo habían sumergido en un líquido hirviendo y repugnante, solo para que otra persona pudiera desahogar su ira. Los recuerdos del pasado desfilaron por su mente y su sonrisa ya no era ni perezosa ni divertida. Era, más bien, profundamente inquietante. Era como la mueca de la muerte a punto de llevarse un alma. Todavía no, murmuró Liam y cerró los ojos para calmarse. Ding. Poción de mana básica creada. Ding. Receta de poción de mana básica obtenida. Ding. Poción de mana básica creada. Ding. Poción de mana básica creada. Ding. Poción de mana básica creada. Huele perfecto. A por la siguiente tanda. Liam acabó utilizando las 3 horas siguientes de su franja horaria de 4 horas y preparó enormes cantidades de las 5 pociones básicas. Al final, incluso logró elevar su nivel de habilidad en alquimia a intermedio. Intentar aumentarlo aún más usando solo pociones básicas era prácticamente imposible y una pérdida de tiempo y recursos, así que se detuvo. Todavía conservo las recetas que saqué del nido del dragón. Déjame echar un vistazo. Ding. Se ha obtenido la receta de veneno letal de crisantemo. Ding. Se ha obtenido la receta del veneno paralizante de 9 colores. Ding. Se ha obtenido una receta de poción de sigilo de bajo grado. Ding. Se ha obtenido una poción de respiración acuática de baja calidad. 4 pociones de alquimia especiales y únicas. Oh. Menudo botín. Qué lástima que aún no tenga los ingredientes. De lo contrario, hoy mismo podría haber subido mi habilidad de alquimia hasta el nivel maestro. Bueno, da igual. No hay prisa. Había terminado todo lo que podía hacer allí, así que recogió los objetos sueltos y salió de la sala de manualidades. Chapter 38, Dinner en Desert G. Este tipo sigue aquí. Sonrió Liam al salir del edificio de comercio. Claro que se había dado cuenta de que Berat lo seguía, pero no vio la necesidad de hacer nada al respecto. Bueno, veamos si todavía está por aquí esperando. Su sonrisa se ensanchó y al segundo siguiente su figura desapareció. ¿Qué demonios? ¿A dónde se fue? Berat miró a su alrededor. Su velocidad y agilidad son tan altas que ya ni siquiera puedo seguirle el rastro. No, espera. ¿Acaso aprendió alguna técnica de sigilo? Berat estaba decepcionado por haber perdido su objetivo. ¿Ahora cómo lo encuentro? Se devanó los sesos un buen rato antes de darse cuenta de algo importante. Luego se dio una palmada en la frente por haber pasado por alto lo obvio. Mierda. Debe de haberse desconectado. ¿Por qué me estoy poniendo tan nervioso? Sacudió la cabeza como si intentara físicamente dejar de darle vueltas a las cosas. Soltó un largo suspiro y se sentó cerca de un árbol en la entrada del edificio de comercio. Ya he perdido 3 horas. ¿Y qué si pierdo unas cuantas más? ¿Qué más da? Había intentado hablar con los pocos alquimistas del pueblo de 100 maneras diferentes, pero no fue capaz de encontrar ni la más mínima pista sobre una posible laguna legal. En ese momento, estaba tan involucrado que se obsesionó con encontrar la laguna legal. ¿O
eso o abandonaría el juego por completo. Bueno, y al menos por el resto del día y... Liam sintió una sacudida recorrer su cuerpo y recuperó la consciencia. Luego, abrió la cápsula del juego con naturalidad y salió de ella. Hermano. Hermano. ¡Guau! Por fin has vuelto. Meilin se levantó de inmediato y corrió hacia él, mirando con curiosidad la figura familiar pero a la vez desconocida. Sí. ¿Te dio hambre? Perdona, llego un poco tarde. No. Estoy bien. La niña esbozó una gran sonrisa, como siempre, mientras parpadeaba con sus largas pestañas. Aunque su pequeño rostro y sus ojos, semejantes a los de un fénix, parecían algo cansados y caídos. Liam no pudo evitar sonreír. La chica era demasiado madura para su edad. Nunca le había pedido nada, a pesar de que muchas veces se acostaban con hambre. Él le dio una palmadita y luego rápidamente pidió algo de comida para ambos en un restaurante cercano. Quería llevarla a algún sitio bonito, pero mañana iba a estar ocupado, así que decidió terminar el día con una comida rápida. La comida llegó enseguida y Liam sirvió los distintos platos en platos y cuencos para ambos. En la casa solo estaban los hermanos, así que reinaba un silencio absoluto mientras devoraban la comida. Hermano, ¿esto está bien de verdad? Estamos gastando mucho, ¿eh? Mei. ¿Quieres mudarte a un apartamento más grande mañana? Liam sonrió y le ofreció otro trozo de cerdo tiernamente cocinado. ¿Un apartamento más grande? Hermano, ¿nos tocó la lotería? La niña rió con dulzura. Je. Supongo que podemos llamarlo así. Liam soltó una risita. Añadió más comida a su plato y también al suyo. Estaba hambriento después de haber gastado tanta energía. Y además, estaba la otra cosa y... hermano, algo te parece diferente. Meilin no podía precisar qué era, pero su flacucho hermano se veía algo diferente hoy. Aunque seguía siendo un esqueleto, parecía más fuerte por alguna razón. Los granos de su cara también habían desaparecido y tenía músculos. Deja de mirarme y come. Estamos comiendo mejor, así que es natural que nos veamos y nos sintamos mejor. No le des demasiadas vueltas. Y mañana no hay colegio, ¿de acuerdo? Ahora gano dinero jugando a este juego. Así que podemos permitirnos mudarnos a un lugar mejor. No quiero que nos quedemos aquí más tiempo. Deberías comer bien y descansar adecuadamente esta noche para que puedas ayudar a tu hermano cuando nos mudemos mañana. ¡Guau! Hermano, ¿esto es verdad? ¿Podemos ganar dinero solo jugando? Liam sonrió y le revolvió el pelo, lo que hizo que la joven hiciera un puchero. Por supuesto. ¿Por qué te mentiría? A partir de ahora tendremos una vida mejor. Podrás tener tu propia habitación. Vestidos nuevos. Lo que quieras. Ya verás mañana. Él asintió. La chica se quedó completamente sin palabras. Hermano, entonces yo también debería empezar a jugar. Puedo ayudarte. Todo a su debido tiempo. Deja que mi hermano se fortalezca primero. Luego te llevaré al nuevo mundo. Pero. Nada de peros. Primero debes descansar. Cuando te despiertes, espérame y no vayas a la escuela. ¿Recuerdas, de acuerdo? De acuerdo, hermano. Te escucharé. No te esfuerces demasiado. Ja. No lo haré. Liam tiró los platos al pequeño fregadero y ni siquiera se molestó en lavarlos. Luego se aseguró de que la puerta estuviera bien cerrada, bebió una jarra llena de agua y volvió a entrar en la cápsula. Después de que él se fue, Chan Meilin miró la cápsula desde una docena de ángulos diferentes, pero tenía demasiado miedo de estropear algo y no se acercó a ella. Se recostó en su rincón, sacó en silencio su libro de texto y comenzó a leer. Chapter 39, Ambushed Part 1. Tras iniciar sesión, Liam salió del pueblo y se dirigió directamente a los bosques de los alrededores. Solo le quedaba una cosa por hacer en Basla: completar la misión del instructor. Esta era también su principal prioridad, ya que quería fortalecer su cuerpo lo máximo posible antes de pasar a la siguiente etapa. En su vida anterior, después de que se descubriera esta información específica, o mejor dicho, esta regla, innumerables personas solo pudieron lamentarse, pues ya era demasiado tarde para empezar de cero. Ni siquiera quien completó esta misión pudo obtener todos sus beneficios. Obtuvo solo el 50% de los resultados, y eso fue suficiente para que el tipo llegara a la cima y se convirtiera en una de las figuras más importantes. Sin embargo, Liam se llevaría el 100% de la recompensa si todo salía según lo planeado.
Tan solo pensarlo le hacía relamerse los labios con anticipación. Le echó un último vistazo a la misión y se adentró a toda velocidad en el bosque. Misión única. Mata al rey oso bárbara y lleva su cabeza al instructor del campo de entrenamiento. Cata cata cata. Sus pies movían ágilmente entre los frondosos árboles altos y las espesas zarzas. El rey oso bárbara residía en la zona boscosa cercana a la ciudad más grande del reino de Gresh, la ciudad de Ileka. Esta era la ciudad donde pronto todos pasarían la mayor parte del tiempo. Solo superada por la ciudad real donde se ubicaba el Palacio Real, Ileka era el mayor nudo de comercio, y allí se encontraban varios institutos avanzados de magia e institutos de formación en oficios. Los gremios más importantes luchaban encarnizadamente entre sí para hacerse un hueco en esta ciudad, y el que lo consiguiera inevitablemente estaría muy por encima del resto. Y, lo que es más importante, los jugadores finalmente entrarían en contacto e interactuarían con otras razas del mundo, como elfos, orcos, goblins y hombres bestia. Al principio, todos estarían encantados de poder hablar y acostarse con bellezas elfas y mujeres bestia peludas, especialmente debido a la increíble inmersión que ofrecía el juego. Sin embargo, la crueldad de algunas de las criaturas solo saldría a la luz cuando el juego dejara de ser solo un juego. Pensando en el sombrío futuro, Lian dejó escapar un largo suspiro y continuó corriendo por los bosques desiertos. En realidad, su nivel actual era demasiado bajo como para andar por ahí tan libremente. Estos bosques estaban plagados de bandidos y bestias peligrosas, pero no podía permitirse el lujo de esperar. Por ahora, probablemente solo estaba él en esos bosques, por supuesto, también la plaga que aún se le pegaba y tal vez algunos jugadores más. Sin embargo, Bárbara era la jefa de campo de la ciudad de Ileka y era inevitable que estos lugares desiertos no permanecieran tan pacíficos por mucho tiempo. Pronto, todos los caminos que conectan la ciudad con el exterior estarían repletos de jugadores. Los bandidos y las bestias que ahora podrían representar una amenaza se convertirían simplemente en puntos de experiencia fáciles. Además, dado que estaba ubicado cerca de una zona tan densamente poblada, sería prácticamente imposible que una sola persona monopolizara el puesto de jefe de campo. Y para esta misión en particular, Lian definitivamente necesitaba al rey oso solo para él. Así que no se atrevió a perder ni un minuto más haciendo otra cosa y se apresuró a dirigirse a las afueras de la deslumbrante ciudad. Unos metros detrás de él, otra figura también se abalanzó hacia adelante, pero la situación de esta persona era completamente diferente a la de Liam y estaba sudando de pies a cabeza. Estaba tan agotado que su cuerpo temblaba y se estremecía. Maldita sea. Jadeo. Jadeo. Maldita sea. ¿Cómo diablos corre este tipo tan rápido? ¿No debería estar cansado ya? Berat se desplomó y cayó agotado mientras intentaba seguir el ritmo del monstruo que tenía delante lo mejor que podía. Ya había invertido varias horas en esa estúpida idea suya, así que no lo dudó y mordisqueó una fruta, poniéndose rápidamente de pie. Por favor, espérame, murmuró entre dientes y siguió corriendo cojeando. ¿Por qué este maldito juego es tan rematadamente realista? Justo cuando recuperaba el aliento y corría hacia adelante con todas sus fuerzas, notó algo extraño. El monstruo que tenía delante finalmente dejó de moverse. ¡Qué suerte! Los ojos de Berat se movían con curiosidad de un lado a otro para ver dónde estaban y qué podría estar haciendo esa persona ahora. Sin embargo, se quedó instantáneamente atónito. A medida que su visión se aclaraba y la visión borrosa disminuía, vio a varios hombres de pie a su alrededor. ¿Qué demonios? ¿Quiénes son estas personas? ¿Ladrones o bandidos? Dio un paso atrás, sin querer arriesgar su vida innecesariamente. Había entre 20 y 30 hombres vestidos de negro. Incluso si ayudaba a esa persona, ¿cómo podrían sobrevivir los dos solos contra tanta gente? Así que, obviamente, lo mejor era huir y encontrarse con esa persona en el cementerio del pueblo. Eso sería lo más lógico, y sin embargo, Berat se encontraba esperando un milagro. No se dio la vuelta ni echó a correr, y observó con curiosidad a la persona que se encontraba en medio de los bandidos, que permanecía erguida e inquebrantable como una montaña. Y entonces sucedió algo aún más inesperado y entrega todo lo que tengas en tu poder. Nunca debiste meterte con nuestro gremio. Ahora es tu turno de afrontar las consecuencias, bastardo. ¿Eh? Espera un segundo, ¿estos son jugadores y no PNJ bandidos? Berat estaba completamente estupefacto. El partido acaba de empezar, ¿cómo es posible que esta persona haya logrado ofender a tanta gente?
Chapter 40, Ambushed Part 2. A diferencia de la expresión de desconcierto en el rostro de Berat, Liam lucía una expresión serena. Esto, sumado a su atractivo físico, le daba la apariencia de una persona amable y angelical. Oh. Ha pasado mucho tiempo. Se recuperaron muy rápido. Sonrió con naturalidad. Hinwei apretó los dientes con rabia y fastidio. Ya habían perdido demasiado por culpa de ese tipo y ahora encima se burlaba de ellos a propósito. Perra, te escapaste la última vez por culpa de ese dragón, pero ahora no tienes a dónde huir. Estás rodeado, joder. Voy a matarte, y luego otra vez, y otra vez. Has terminado con este juego. Ni se te ocurra volver a iniciar sesión. La mirada penetrante de Liam parpadeó, ignorando al perro que ladraba frente a él. En cambio, observó al grupo de jugadores que lo rodeaban. Evidentemente, todos pertenecían al mismo grupo y probablemente se unirían al mismo gremio cuando empezaran a aparecer las fichas del gremio. Y tener enemistad con unas pocas personas era diferente a ser perseguido por todo un gremio. Lo más probable es que tengan aún más miembros en el futuro, y era inevitable que pequeños insectos y plagas siguieran molestándolo de vez en cuando. Liam se rascó la barbilla recién afeitada. Esto sí que es muy problemático. La primera vez los ignoró y no los castigó, y como era de esperar, volvieron a por él. Ni siquiera le sorprendió. Algunas personas necesitaban atención especial y solo volvían una y otra vez hasta conseguir lo que necesitaban. Parecía que esta vez no podía simplemente dejar las cosas como estaban, o mejor dicho, no le daban opción. Otros podrían haberse sentido intimidados y haberse derrumbado bajo este tipo de presión, pero esta vez habían elegido a la persona equivocada. Había que matar por completo a la serpiente que tenía la cola herida, y él sabía exactamente cómo acabar con esa serpiente en particular. Liam ladeó la cabeza y miró al jugador que estaba de pie a su derecha. A diferencia del tipo que no paraba de hablar con arrogancia, esta persona era bastante tranquila y observadora. Con solo una mirada, Liam supo que esa persona era el líder. Así que se dirigió directamente a él. ¿Estás seguro de que quieres pelear conmigo? Tú y yo no somos enemigos. Podemos separarnos aquí mismo y todo queda olvidado. ¿Eh? Las palabras de Liam sorprendieron al líder y la expresión tranquila en el rostro del hombre flaqueó visiblemente. No tenía ni idea de cómo esa persona había logrado identificarlo y descubrir su identidad. Parecía que no era tan simple como aparentaba. Sus palabras también lo pusieron algo nervioso. Después de todo, el juego acababa de empezar. Probablemente era mejor para ellos seguir jugando y estableciendo una base primero, en lugar de atacar a jugadores al azar sin motivo alguno. Además, en este caso, él sabía perfectamente que todo lo sucedido era culpa de Hinwei. Él había empezado todo. Así que tal vez, empezó a dudar un poco. Sin embargo, antes de que pudiera responder, la voz aguda de Hinwei resonó con fuerza. Zemin. Ni se te ocurra. La mirada del líder del grupo se desvió de Liam hacia Hinwei y permaneció en silencio por un instante. Solo con ver la expresión del impaciente joven, supo que no tenía otra opción. Hinwei ya había amenazado con ir muchas veces en el pasado. Tenía un buen número de seguidores en el grupo y esta vez parecía mucho más serio que antes. Si no accedía a su petición, sabía que realmente se marcharía. El líder del grupo, Zemin, suspiró y negó con la cabeza con impotencia. Aunque su instinto le decía que estaba tomando una decisión equivocada, no podía evitarlo. Al fin y al cabo, solo se enfrentaban a un único individuo. Así que tampoco era demasiado arriesgado. En el peor de los casos, probablemente sufriría durante un par de días y luego habría un nuevo objetivo. Así que, al final, no le dio mucha importancia y agitó la mano. ¿Para qué perdemos el tiempo? Terminemos con esto de una vez. Incluso mientras decía estas palabras, una alarma sonaba constantemente en su cabeza. Pero ya era demasiado tarde. Zemin agarró el bastón con fuerza y comenzó a lanzar un hechizo. Era un mago de fuego. Los demás jugadores que estaban alrededor también siguieron su ejemplo y comenzaron a gritar agresivamente y a lanzar todo tipo de ataques. Hinwei lideró toda la pelea, lanzándose hacia adelante incluso antes de que Zemin pudiera terminar su frase. En cuestión de segundos, el tranquilo bosque, sin previo aviso, se convirtió repentinamente en un campo de batalla encarnizado. Se oían distintos ataques y todo tipo de armas brillaban intensamente bajo la luz del sol que se filtraba a través del denso dosel de hojas y ramas. Berat mordía las uñas con nerviosismo. Ya está. Este tipo está muerto.
Encendió una vela en silencio por Liam y se preparó para presenciar la inevitable masacre. Chapter 41, Kill me please. Can primero commit suicide? Part 1. Liam sonrió con suficiencia. Una docena de jugadores especializados en combate cuerpo a cuerpo se abalanzaban sobre él desde todas direcciones, portando todo tipo de armas. Bueno, ya no hay vuelta atrás. Respiró hondo y se apartó, doblando ágilmente su cuerpo en un ángulo que le permitió esquivar 5 ataques a la vez. Un par de bolas de fuego impactaron en su cuerpo, pero solo rozaron su piel mientras se movía de nuevo y esquivaba la parte más fuerte del ataque. ¿Qué? ¿Dónde está? La figura de Liam era una mancha borrosa y nadie podía verlo moverse, y mucho menos descifrar sus patrones de movimiento. Para colmo, debido al realismo del juego, los distintos ataques no diferenciaban entre amigos y enemigos. Los fragmentos de hielo y las bolas de fuego que no alcanzaron a Liam impactaron en los demás miembros del grupo que estaban cerca. ¡Bang! 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 3 hombres sufrieron impactos mortales instantáneos y cayeron hacia atrás, muertos e inertes. Un resplandor intenso los envolvió antes de que se convirtieran por completo en polvo y se dispersaran con el viento. ¿Qué carajo? Maldita sea. Apunten bien, idiotas. Idiotas. Gritó Hinwei furioso. Nada le salía bien y este maldito juego tampoco se lo ponía fácil. Deberías haberte tomado un tiempo para entender el juego primero. Liam soltó una risita, siendo su voz la única que resonó con fuerza en el repentino silencio. No había pasado mucho tiempo desde que comenzó el juego, así que todavía no se habían dado cuenta de este detalle crucial y el giro inesperado tomó a todos por sorpresa. Además, el grupo no estaba lo suficientemente coordinado como para recuperarse de inmediato y sus movimientos se ralentizaron visiblemente. No te confíes demasiado, cabrón. Esta pelea no ha terminado. Estás celebrando demasiado pronto. No vas a salir vivo de aquí hoy. Solo morimos 3. Todavía somos más que suficientes para lidiar con un perdedor como tú. Tui. Escupió Hinwei. Apenas había terminado de hablar cuando una figura apareció frente a él. ¿Y celebrando? Al contrario, no estoy nada contento. De hecho, hubiera preferido que esos 3 no murieran tan fácilmente, murmuró Liam. ¿De qué demonios está hablando? Intrigado por el significado de sus palabras, Hinwei gruñó y atacó a aquella persona odiosa. Esta vez, sorprendentemente, Liam no retrocedió ni esquivó el ataque. En cambio, giró sobre sí mismo y lanzó un puñetazo hacia adelante. ¡Bam! Hinwei se quedó paralizado, con todo el cuerpo temblando. No podía moverse aunque quisiera. De repente, sintió como si la fuerza en su cuerpo hubiera desaparecido por completo. Bajó la mirada con una expresión de estupefacción en el rostro mientras un dolor punzante y tortuoso se extendía desde la parte baja de su abdomen. La mano de Liam aún lo sostenía con firmeza. Su mano sujetaba sus intestinos, retorciendo sus entrañas entre las palmas de su mano. ¡Ah! 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 Gritó de dolor insoportable. En ese momento, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Solo tenía un pensamiento en la cabeza y era ¿y por qué diablos no estoy muerto todavía? Sus ojos casi se salieron de sus órbitas mientras seguía gritando de dolor. Miró desesperadamente su barra de salud, pero esta descendía muy lentamente. ¡Ah! Hinwei maldijo su mala suerte. Incluso deseó que sus propios compañeros lo mataran con ataques aleatorios, pero esos malditos idiotas solo atacaban al villano que tenía delante. ¿Qué tan buena salud tiene? Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, la otra mano de Liam se movió y apareció en ella una pequeña botella de vidrio brillante. Glug glug glug. Para consternación de Hinwei, la persona incluso levantó la botella de vidrio con total naturalidad y se la bebió de un trago, arrojando rápidamente la botella vacía de vuelta al inventario. ¿Eso era una poción curativa? Espera, ¿acaso salvó una botella de vidrio vacía en medio de una batalla de vida o muerte? No sabía qué le sorprendía más. Ni siquiera sabía si se había vuelto completamente loco por el dolor, ya que estaba pensando en cosas tan inútiles. En realidad, aunque para Hinwei aquel momento pareció una eternidad, todo sucedió en una fracción de segundo. Esto, sumado a los efectos de la poción curativa, permitió que Liam mantuviera fácilmente su estado, y recibir un par de ataques no supuso ningún problema para él. Mientras permanecía de pie con calma, el rostro de Hinwei palideció aún más y, al segundo siguiente, escuchó un crujido distintivo proveniente de su cuerpo, y el dolor que sufría se multiplicó por 100. ¡Arg! ¡Ah! ¡Ah!
Volvió a gritar y todos los que los rodeaban, incluido Berat, se estremecieron inconscientemente. Aunque no estaban seguros de lo que sucedía, todos podían ver que algo andaba mal. Zemin decidió intervenir de inmediato y dirigió su siguiente ataque contra Jinwei. Sus ojos enrojecidos lo notaron y un tenue rayo de esperanza brilló en medio de aquella miseria. Esto por fin iba a terminar pronto y primero necesito encontrar la configuración de dolor para este juego y Jinwei cerró los ojos, apretando los dientes de dolor, pero antes de que la bola de fuego pudiera alcanzarlo, apareció otra notificación frente a él. Ding. Tus meridianos de maná han sufrido daños permanentes. Ding. Tu maná ahora es 0. ¿Qué? La mirada de Jinwei, llena de pavor y miedo absolutos, se dirigió a Lian por última vez antes de que él también cayera muerto al suelo. Chapter 42, Kill me please. Can primero commit suicide? Part 12. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué gritaba tanto el líder Wei? Nadie pudo comprender el significado de lo que vieron. Lo único que entendieron fue que Liam había recuperado su salud con una poción. Incluso el líder del grupo, Zemin, estaba en la misma situación. Reagrupémonos. Reagrupémonos. Ataquemos con coordinación. No nos precipitemos. Prestemos atención a dónde apuntamos con nuestras armas. La muerte de Jinwei fue como una llamada de atención y la batalla se reanudó con Zemin dando instrucciones más activas. No podrá aguantar mucho tiempo con una sola poción de salud. Presta atención y reduce su salud. Lanza menos hechizos y concéntrate en la precisión, gritó Zemin con fuerza. En su mano, una enorme bola de fuego se materializó y la apuntó hacia el enemigo. Pero Liam no pensaba quedarse parado como un saco de boxeo para que otros practicaran sus habilidades con él. Su figura volvió a difuminarse y esta vez apareció frente a otra persona. Y, como antes, lanzó puñetazos, uno de ellos agarrando la garganta del tipo y el otro dirigiéndose a su bajo vientre, donde retorció la carne y las entrañas del hombre. ¡Ga! ¡Ah! ¡Ah! Gumu comenzó a gritar de dolor. Sus ojos se desorbitaron y apretó los dientes contra su lengua, incapaz de soportarlo. Mientras tanto, una andanada de ataques impactó el cuerpo de Liam. ¡Bang! 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 Con ambos puños aún firmemente cerrados, se inclinó en distintos ángulos, esquivando los ataques mientras sus pies permanecían clavados en el mismo sitio. Sus movimientos eran minúsculos y, sin embargo, esquivaba eficazmente la mayoría de los ataques, incluso con el objetivo firmemente sujeto entre sus manos. Gumu gritó. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Que alguien lo mate, por favor. Que alguien me mate, por favor. Lo zarandeaban en el aire como si fuera un trapo, y el intenso dolor que le salía del abdomen no había disminuido en lo más mínimo. Se retorcía y se convulsionaba, todo su cuerpo se agitaba violentamente, pero el agarre de Liam era inquebrantable. Y al poco tiempo, un sonido fuerte y nítido resonó. Ding. Tus meridianos de maná han sufrido daños permanentes. Ding. Tu maná ahora es 0. Gumu miró fijamente la notificación que apareció frente a él, pero el dolor era tan intenso que no podía comprender nada. Lo único que podía hacer era gritar y gritar. Y al segundo siguiente, algo golpeó su cuerpo y finalmente cayó inerte, completamente agotado. Su cuerpo también se convirtió en polvo y fue arrastrado por el viento. Todos se quedaron boquiabiertos ante la escena, pero Liam, con toda tranquilidad, sacó otra poción curativa y se la bebió de un trago, guardando meticulosamente la botella vacía del mismo modo. ¿Qué? ¿Jinwei y Gumu murieron así sin más? ¿Qué demonios estaba pasando? Mientras seguían contemplando atónitos aquella locura, la figura de Liam volvió a desdibujarse. Ahora apareció frente a Zemin, el líder. Qué lástima que no hayas escuchado mi advertencia. G. Sus palabras fueron como retorcer un cuchillo en una herida abierta. Zemin se estremeció. Tragó saliva al recordar los gritos de dolor de los otros dos. No pudo evitar temer que le aguardara el mismo destino. Al ver cómo los finos labios rojos de Liam se curvaban en una sonrisa maliciosa y sus manos se extendían, una fuerte alarma sonó en su mente y supo que algo estaba a punto de suceder. Al segundo siguiente, todo sucedió demasiado rápido y, sin ser plenamente consciente de lo que hacía, ya se había clavado en la garganta el filo del bastón que tenía en las manos. Un golpe seco. Su cuerpo cayó muerto al suelo, convirtiéndose en polvo, dejando la mano de Liam suspendida en el aire. No está mal. Este sí que tiene cerebro. Se rió Liam. Encogiéndose de hombros con indiferencia, pasó a su siguiente objetivo. Una persona cualquiera a su derecha.
Los jugadores del grupo, que ya estaban fuera de sí, presenciaron la escena aturdidos. Fue el golpe final para su moral. Incluso su propio líder de grupo se suicidó. ¿Qué se suponía que debían hacer? Esta mañana todos se habían reunido con mucho ánimo, ya que siempre era muy entretenido atacar a un solo perro en grupo y golpearlo sin piedad, pero el perro resultó ser un demonio y ahora les estaba quitando la vida uno por uno. Pero lo peor fue ver a su miembro más fuerte, su líder, suicidarse antes incluso de que empezara la pelea. Esto provocó pánico entre todos. La poca compostura que les quedaba se había esfumado hacía tiempo y, una vez más, atacaron frenéticamente al demonio que tenían delante. Debido a esto, los jugadores especializados en combate cuerpo a cuerpo empezaron a caer uno a uno como moscas. En medio de este caos, Liam también sembró el terror al no detenerse en lo que se proponía hacer. Pasó de un objetivo a otro, dejando fuera de juego a tantos jugadores como pudo. Logró dejar fuera de combate a 2 tipos más antes de que el chat privado del grupo de jugadores se llenara de notificaciones. Suicidarse. Correr. Mátense los unos a los otros. Hagan lo que sea necesario, salgan de ahí. Gumu y Jinwei seguían afectados psicológicamente tras haber experimentado el dolor tortuoso, pero Zemin, por suerte, había escapado de esa situación. Así que estaba lo suficientemente consciente como para hablar con los otros dos, y lo que temía se hizo realidad. El muy canalla estaba usando una técnica especial para provocarles un estado extraño. Su maná se redujo a cero y sus meridianos resultaron dañados. Aún no comprendía del todo lo que aquello significaba, pero las palabras daño permanente le llenaron de miedo y pavor. Si esta situación fuera permanente, su gremio quedaría prácticamente paralizado incluso antes de su formación. Además, ese desgraciado también atacó a los miembros clave uno tras otro. Nada de lo que hizo esa persona fue casual, aunque parecía extremadamente indiferente ante toda la pelea. A este ritmo, su grupo quedaría completamente diezmado. Chapter 43, Bearkin Part 1. Berat parpadeó, contemplando la increíble escena que tenía delante. ¿Qué demonios? En efecto, esperaba una masacre, pero esto parecía estar ocurriendo en el orden equivocado. En lugar de que muchos jugadores persiguieran a una sola persona, ésta se dedicaba a acosar y torturar al grupo entero. Además, el otro bando se había rendido por completo y todos se dispersaron como canicas. Berat tragó saliva con nerviosismo. Escuchar los gritos de aquellos hombres como un simple espectador le resultaba demasiado realista. Mientras seguía observando con asombro el caos que se desarrollaba ante sus ojos, de repente un par de hombres corrieron hacia él. Y la mirada de Berat se desvió y tomó una decisión espontáneamente. Atar a la tierra. Atar a la tierra. Inmediatamente, el suelo donde los dos hombres pusieron los pies se licuó y sus piernas quedaron atrapadas en el lodazal pantanoso. Antes de que pudieran liberarse, el lodo empapado se solidificó rápidamente, inmovilizándolos a ambos. Joder. ¿Quién demonios eres, perra? Ah. Mierda. 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 Detén el hechizo, hombre. ¿Qué te hemos hecho? ¿Por qué estás aquí? Sin embargo, Berat ignoró sus súplicas y le hizo un gesto con la mano a Liam. Jefe, tengo 2 aquí. En ese momento, supo que era imposible que Liam no se hubiera percatado de su presencia. Así que, sin dudarlo, simplemente lo llamó. Oye. No. 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 No nos va a dejar lisiados. Bastardo. ¿Quién eres? Los 2 hombres gritaron a todo pulmón. Liam no se lo esperaba, así que le hizo gracia. Oh. No está mal. Su voz se oyó a lo lejos y, al instante siguiente, estaba de pie junto a Berat. Sus 2 puños se lanzaron hacia adelante simultáneamente mientras retorcía las entrañas de ambos hombres y, en cuestión de segundos, ellos también terminaron muertos, con un estatus especial añadido a sus vidas. Ver esto de cerca daba mucho más miedo que verlo desde lejos. Berat no pudo evitar retroceder. ¿Qué les estaba haciendo ese tipo? Había oído la palabra lisiado entre sus gritos. Así que se preguntó qué estaba pasando. Sin embargo, no tuvo el valor de preguntarle a Liam abiertamente, ya que solo le tomaría un segundo más hacerle lo mismo que les había hecho a los otros hombres. Creo que los demás huyeron. Murmuró torpemente en su lugar. Liam tarareó, sacudiéndose las manos y echando un vistazo a su alrededor. Todos habían huido, pero él logró atrapar y controlar al menos a una docena, lo cual fue más que suficiente para darles la lección que quería. Bueno, pues ya está. Al menos por un tiempo, no deberían molestarme.
Recogió con indiferencia todos los equipos que habían caído aquí y allá y luego se alejó sin siquiera mirar a nada ni a nadie. Ah. Berat lo vio y corrió rápidamente para alcanzarlo. Jefe, ¿necesita ayuda? Tengo algo de tiempo libre ahora. Ejem. Y ya estoy aquí, así que Liam soltó una risita y siguió caminando. ¿Estás libre? De acuerdo. Sígueme. Sus palabras fueron tan impactantes que Berat casi no podía creerlas. ¿Aceptó tan fácilmente? Al principio, se sorprendió gratamente, pero luego empezó a sentirse nervioso. ¿Acaso este tipo tramaba algo particularmente malvado contra mí? Recordó aquellos gritos desgarradores y se estremeció inconscientemente. Los dos caminaron en silencio durante un buen rato, recorriendo una gran distancia. Cuanto más tiempo pasaba, más nervioso se ponía Berat. Ahora deseaba haberlo rechazado directamente. Por cierto, ¿en qué clase juegas? La voz de Liam interrumpió sus pensamientos y rápidamente soltó. Mago, jefe. No está mal. Liam asintió y luego se detuvo de repente en medio del bosque. De acuerdo. Sigue usando tus habilidades sin parar y trata de no estorbar. ¿Eh? ¿Qué? Berat miró a su alrededor confundido. Preocupado constantemente por la persona que tenía al lado, no había prestado mucha atención a su entorno. Giró el cuello de derecha a izquierda con alarma para ver dónde estaban y contra qué iban a pelear. ¿Acaso este tipo me estaba poniendo a prueba? Pero no tuvo que preguntárselo por mucho tiempo, ya que al instante siguiente, un fuerte rugido resonó a sus espaldas. ¡Zas! Una bestia gigantesca saltó y galopó hacia ellos desde entre un denso grupo de árboles. Era un enorme oso pardo negro con ojos rojos como la sangre. ¡Mierda! Está aquí. Gritó Berat. El oso era gigantesco y su sombra caía como una manta oscura a su alrededor. Lo más sorprendente era que el animal tenía un brillo dorado plateado, lo que indicaba que se trataba, al menos, de un monstruo de élite. Berat ni siquiera había superado el nivel 10, así que cuando intentó observar la salud y el estado de esta bestia, solo aparecieron signos de interrogación. Todos los jugadores solo podían observar la fuerza y los detalles de una bestia de su mismo nivel, y a juzgar por todo, el nivel de este oso era al menos uno superior al suyo. La presencia de la bestia era tan abrumadora que Berat sentía una considerable presión mental que lo oprimía. No podía reaccionar con facilidad. Sin embargo, a diferencia de él, la persona que estaba a su lado ya se había movido. Incluso se vislumbró una leve sonrisa en el rostro de Liam. ¿Estaba mirando al gran oso negro con cariño? Berat se quedó estupefacto. ¿En qué nivel está? Los dos no estaban en el mismo grupo, así que no pudo obtener ningún detalle. Había estado esperando que el chico lo agregara a su grupo, pero era evidente que eso no iba a suceder. Berat quería llorar en silencio. Aún sospechaba que Liam tenía contactos importantes que le proporcionaban información adicional sobre el juego, pero sus habilidades y técnicas eran aún más aterradoras. Y de alguna manera, terminó trabajando como becario sin remuneración para ese tipo monstruoso. Chapter 44, Bear King Pardo Sola, Grandullón. Liam sonrió, observando al oso grizzly aullar de rabia. Rey oso bárbara jefe de élite nivel 15 salud. 50.000. La salud del oso era casi 25 veces mayor que la suya, y Liam sabía que sus ataques serían de una magnitud similar. Al fin y al cabo, se trataba de un jefe de campo que no estaba diseñado para ser derrotado por un solo jugador. Sin embargo, no sintió el menor miedo ni intimidación al encontrarse cara a cara con aquella gigantesca montaña de bestia. De hecho, se sentía como si estuviera viendo a un viejo amigo de la infancia. Era un recuerdo nostálgico y agridulce. En aquel entonces, nunca tuvo la oportunidad de luchar contra ese oso, pero ahora era todo suyo para jugar con él cuanto quisiera. La figura de Liam se desdibujó y una larga espada apareció en su mano, reluciente con su frío brillo metálico. Sin perder más tiempo, se lanzó hacia el oso furioso, encontrándose a medio camino. Corte. 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 Se movió con agilidad, rodeando al oso, mientras la espada en su mano danzaba. El arma temblaba con cada golpe, apenas logrando arañar a la bestia. -10, -15, -10. Liam soltó una risita irónica al ver las patéticas cifras de daños, pero ¿cómo podía quejarse? Este era un jefe de campo. Su defensa era tan alta que le impedía desplegar todo el potencial de su daño básico, que era de al menos 400 a 500 si lo usaba al máximo. En cambio, solo registraba unos míseros 10 a 15 puntos de daño.
la espada que sostenía tampoco era lo suficientemente fuerte y tembló al golpear la gruesa piel del rey oso, cercenando solo pequeñas porciones de su salud. Esto era algo que Liam ya esperaba, así que el resultado no le sorprendió demasiado. Además, había venido completamente preparado. Mientras su elegante figura se movía velozmente alrededor del monstruo, aprovechando su agilidad de la que carecía el fuerte y poderoso oso, Berat finalmente salió de su trance y se movió. Le tomó unos segundos, pero los furiosos gruñidos del oso lo despertaron. Retrocedió rápidamente. Era un mago y no había razón para que se quedara tan cerca del oso negro. Después de eso, dudó un par de segundos más, esperando a ver si Liam le iba a dar alguna instrucción específica, pero tanto el hombre como la bestia lo habían ignorado por completo. Ah, así que, a esto se refería con no te interpongas en mi camino. Berat se secó el sudor de la frente. Haré lo que esté en mi mano. No se desanimó y decidió tomarlo como una oportunidad. No es que planeara matar, robar o algo parecido. En ese momento, simplemente tenía curiosidad por ver cómo esa persona iba a derrotar a ese jefe en solitario. Aunque no podía ver los números de daño flotando sobre la bestia como lo hacía Liam, sí podía ver el daño que causaban sus propios ataques. Así que pudo comprender, en cierta medida, la efectividad de los ataques con espada de Liam. Además, la otra parte ni siquiera había logrado derramar la sangre de la bestia. Así que estaba muy ansioso por ver el programa y descubrir qué iba a pasar. ¿Qué técnica especial y secreta iba a utilizar? Entrecerró los ojos y esperó pacientemente a observar. Pasaron un par de segundos y luego un minuto entero. Sin embargo, no sucedió absolutamente nada. Liam simplemente atacaba con calma al enorme oso, atacándolo desde distintos ángulos y quitándole poco a poco. En realidad, no hacía nada más. Esto en sí mismo era muy impresionante, y continuó esquivando todos los ataques de la bestia con extrema precisión. Incluso un solo ataque probablemente lo habría dejado fuera de combate. Así que la presión para moverse con precisión en cada ocasión era mucho mayor. La bestia también estaba furiosa por esto. Literalmente, una hormiga estaba jugando con ella. Sus ojos enrojecidos miraban con furia a la plaga, y la bestia y el hombre continuaron bailando el tango. Berat también hizo lo suyo y siguió lanzando bolas de fuego y rayos arcanos. Estas fueron las dos habilidades que logró adquirir. Si bien la bola de fuego era una atracción mágica elemental común, el rayo arcano era una habilidad relativamente rara. Consistía en disparar proyectiles concentrados de maná y era mucho más poderoso que las bolas de fuego normales. Antes de encontrarse con ese monstruo bailando con una espada frente a él, en realidad había pensado que era impresionante y que había tenido un comienzo afortunado. Pero ahora su perspectiva estaba completamente distorsionada y veía las cosas desde un nuevo punto de vista. Sabía que necesitaba esforzarse mucho más si quería llegar a la cima. Berat entrecerró los ojos e intentó coordinarse con Liam para atacar las partes del oso que ya estaban heridas. Prestó más atención a la batalla y se esforzó al máximo. Al menos de esta manera, pensó, podría separarse amistosamente a esa persona y tal vez agregarlo como amigo. Reguló cuidadosamente su maná, se acercó y bombardeó al oso con sus ataques. Realmente quería impresionar a Liam. A medida que avanzaba la pelea, se sentía más cómodo y podía concentrarse más. Esto también le ayudó a mejorar su ritmo y el daño de sus ataques aumentó considerablemente. Sin embargo, al instante siguiente, justo cuando estaba a punto de atacar otra herida superficial, Berat no pudo evitar notar algo extraño. Había marcas carbonizadas en la herida. HMM. Sus ojos se abrieron de par en par y dejó de atacar, prestando ahora más atención al hombre que a la bestia. Casi de inmediato, Berat se quedó aún más impactado. Enseguida se dio cuenta de que algo era diferente. Puede que otros jugadores no lo notaran todavía, pero él era un mago, así que podía verlo. Durante todo este tiempo había pensado que Liam simplemente estaba moliendo al oso, pero ahora se daba cuenta de que estaba muy equivocado. Este tipo, una vez más, tramaba algo. Chapter 45, Sometí Mr. Is no shortcut maldita sea. Esto está tardando más de lo que pensaba. Liam se movió y volvió a atacar al oso. Con la otra mano, rápidamente sacó una fruta y se la metió en la boca para recuperar fuerzas. Aunque su salud no se veía afectada, su resistencia disminuía como el agua que gotea de un cubo oxidado. Así que masticó rápidamente la fruta mientras el resto de su cuerpo seguía moviéndose con facilidad. Sin embargo, seguía sin dar señales de detenerse o de acelerar sus ataques.
Se tomó su tiempo y solo utilizó un tipo de ataque concreto, que consistía en un simple tajo de espada, o al menos eso era lo que parecía a los demás. Tenía otros ataques más poderosos en su arsenal, pero extrañamente continuó utilizando solo este ataque, a pesar del tiempo que le llevaba. Parecía que estaba ganando tiempo o simplemente matando el tiempo. En realidad, Liam no era ninguna de las dos cosas. De hecho, estaba entrenando. Si hubiera realizado este mismo entrenamiento en otro lugar, el objetivo no habría durado tanto. Habría muerto en sus manos en un segundo, y el entrenamiento no habría sido tan efectivo. Pero gracias a la fuerte defensa del oso y a que era un jefe de campo de élite, se convirtió en un objetivo perfecto para él. Liam no tenía intención de dejar escapar esta oportunidad y entrenó lo mejor que pudo, y en cuanto a lo que entrenó, no fue nada del otro mundo. No tenía conocimientos de técnicas avanzadas de espada. Si los hubiera tenido, no habría muerto de una forma tan patética. Lo que sabía eran los fundamentos. Y en su vida anterior, debido a su bajísima, casi inexistente, afinidad con el maná, no pudo practicar esta habilidad en particular. Sin embargo, en esta vida, fue uno de los pocos afortunados. Aunque no nació con una constitución que pudiera despertar la envidia de los demás, sin duda llegaría a tenerla muy pronto. Y eso significaba que, en el peor de los casos, su absorción, manipulación y uso de maná serían de primera categoría. Entonces, ¿cómo era posible que aún no entrenara en esta técnica especial? Después de todo, esta era la base de una de las habilidades más poderosas que todos buscaban y el fundamento de una de las clases más poderosas. El mago de batalla. Aunque Liam no tenía intención de convertirse en espadachín, deseaba perfeccionar esta técnica, ya que el manejo de la espada estaba grabado a fuego en su sangre. Sería una lástima no intentar combinarla con aquello que pudiera liberar todo el potencial de la espada. Y eso era maná. Al igual que sus técnicas de espada espiritual, que dependían de su fuerza espiritual y anímica inherente, también existían técnicas de espada arcana. Estas dependían del maná. Para ser más precisos, había que combinar el poder del maná con la fuerza de la espada. Y Liam estaba practicando exactamente lo mismo. Como él personalmente no había utilizado ese movimiento antes, también era un novato como los demás, por lo que tenía algunas dificultades y no podía ejecutarlo de inmediato. Al mismo tiempo, ya conocía los fundamentos y también había visto este tipo de movimientos utilizarse varias veces, por lo que su progreso tampoco fue demasiado lento. Con cada golpe de su espada, mejoraba enormemente y adquiría mucha más experiencia en esta técnica. Incluso estuvo a punto de lograrlo en varias ocasiones, dejando marcas carbonizadas en la gigantesca bestia de pelaje negro. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar más, el enorme oso negro no pudo resistir más y se abalanzó sobre él con todas sus fuerzas. Sus ojos rojos se oscurecieron aún más por la rabia y gritó, lanzando un rugido ensordecedor. Su velocidad y agilidad, por no hablar de su fuerza, aumentaron repentinamente a pasos agigantados. Liam retrocedió al instante. Todos los monstruos jefes entraban en ese estado de furia cuando su salud se reducía al último 5%. Así que trató esta parte de la pelea con más cuidado y se centró en esquivar. También usó algunas de sus otras habilidades de largo alcance, rayo y bola de fuego. El rey oso era más susceptible a estos dos elementos y, combinados con los ataques de Berat, casi la totalidad de su espeso y brillante pelaje negro se quemó y su cuerpo, plagado de heridas, finalmente cedió. El resto de la salud de Bárbara también se deterioró rápidamente y el enorme oso Grizzly cayó hacia atrás con un fuerte golpe. Los puntos de experiencia y las notificaciones sonaban uno tras otro, pero Liam chasqueó la lengua con fastidio. TCH. TCH. No reaparecerá hasta dentro de 10 horas. Así que no tiene sentido quedarse aquí. Tuvo que continuar su entrenamiento con un nuevo objetivo. Pateó el cuerpo del oso hasta colocarlo en posición y luego bajó su espada para decapitarlo limpiamente de un solo movimiento. Muy bien. Esta misión está resuelta. Es hora de ir a la ciudad. Liam arrojó la cabeza del oso a su inventario. También había un par de piezas de equipo que habían caído, las cuales añadió sin pensarlo dos veces.